¿Por qué es tan importante hablar de Malvinas hoy? Esa es la pregunta nodal que nos tenemos que hacer cuando abordamos la problemática de Malvinas. Y que no debe ser vista únicamente como un conflicto de soberanía que afecta a nuestros intereses vitales y estratégicos como nación, sino que es un conflicto que afecta al conjunto de la región sudamericana y que está inmersa en los grandes conflictos, en los grandes dinámicas imperiales del sistema mundo. En ese sentido debe ser visto siempre en una clave geopolítica, abordando principalmente tres aristas. La geoestrategia del lugar donde está ubicada en el mapa mundo y la militarización creciente que existe en la actualidad y la potencialidad económica. En este sentido, ¿qué debemos entender? Cuando hablamos de Malvinas, en términos geoestratégicos, tenemos que comprender que ha sido un enclave colonial ubicado estratégicamente y que se ha sostenido en el tiempo desde su usurpación en 1833 con un sentido de control hacia nuestro país y hacia el comercio internacional. Cuando vemos Malvinas tenemos que ver que existe en lo que se denomina una suerte de triángulo estratégico en donde podemos ubicar las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia del Sur y el Canal de Beagle, el Estrecho de Magallanes y la Antártida. En este sentido se maneja la lógica de conflicto dentro del Atlántico Sur. El Estrecho de Magallanes, después de las disputas, de la resolución de disputas de soberanía con Chile, se encuentra en una soberanía compartida, entre comillas, entre dos naciones sudamericanas, de estrecho que no, aspecto que no es común a escala global. En este sentido, la ubicación estratégica de las Islas Malvinas se comprende para lograr un control del paso bioceánico, aspecto que era más relevante antes de la construcción de Panamá, del Canal de Panamá, y con una proyección de control hacia la Antártida, que tiene que en el 2049 se vence el Tratado Antártico y a partir de ahí se van a empezar a darse disputas de soberanía sobre este estado, sobre este continente, que van a afectar la cantidad de espacio geográfico que se va a reclamar y que en ese sentido nuestro conflicto con el Reino Unido se va a aseverar. En este sentido no debe verse la lógica de la disputa de Malvinas desde una perspectiva de un multilateralismo de carácter idealista, en donde se van a definir todos los aspectos que hacen a las islas por vías pacíficas solamente. La política exterior está encauzada con un buen trabajo de construcción de multilateralismo desde la periferia y de construcción de capacidades. Es decir, las Islas Malvinas se van a asentar, el dominio de las Islas Malvinas y la usurpación se asientan por las capacidades materiales que tiene el Reino Unido. Podemos encontrar que desde la Guerra de Malvinas se potencia la planificación estratégica de este punto para el Reino Unido, en donde, en base a la construcción de, valga la redundancia, la base militar de Monte Agradable y la potenciación de su collar de perlas, es decir, bases desplegadas en islas de dominio británico, de dominio de países que componen la OTAN, se empieza a comprender el Atlántico Sur como una dinámica de conflicto ante potenciales, ante un conflicto con cualquier país beligerante, ejemplo China o Rusia para los intereses británicos o estadounidenses, en donde se encuentra un dominio del comercio de Sudáfrica y del paso bioceánico del Atlántico Sur al Pacífico. A partir de aquí, a partir de ese aspecto, podemos ver una creciente militarización donde hoy en día la capacidad operativa de la base de Monte Agradable es totalmente asimétrica a cualquier aspecto de capacidad material de las Fuerzas Armadas argentinas,
en donde hay aviones de última generación, submarinos nucleares, tienen capacidad nuclear en ese sentido, es una base estratégica de entrenamiento en clima frío para la OTAN, y comprendiéndola como una base militar que, acorde a las que están en el continente sudamericano, que corresponden a Estados Unidos, hacen a un cerco de protección ante cualquier, o de amenaza ante cualquier cuestión, ante cualquier intento soberano que pueda hacer cualquier país sudamericano. Punto aparte. En este sentido, debe comprenderse la riqueza potencial que tienen las Islas Malvinas. La capacidad petrolera de Malvinas es un aspecto relevante en este sentido, porque puede convertir al Reino Unido, en caso que se resuelvan las cuestiones de soberanía, o que siga la usurpación bajo a empresas que están acostadas en los intereses del Reino Unido, en un país exportador. Si eso le sumamos la pesca ilegal que se está haciendo en aguas argentinas, bajo una concesión a barcos pesqueros de origen europeo o de origen asiático. Explotación indiscriminada de recursos, en donde puede llegarnos a ocurrir que nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur se vean diezmados. En este sentido debemos comprender Malvinas en términos estratégicos como una causa que hace al desarrollo argentino en un país, en un estado bicontinental para este siglo. El nuevo desarrollo de nuestro potencial productivo tiene que tener incorporado el Atlántico Sur. Y esa es la discusión que tenemos en el siglo XXI. Y en este sentido, comprender Malvinas como una disputa actual de soberanía hace a la tarea de comunicar cuál es su relevancia estratégica. Muchísimas gracias. En este caso puntual se trataba de un excombatiente que tenía la particularidad de que quería publicar un libro con un político. Entonces cada uno había vivido una parte de la historia de Malvinas y tenían que amalgamar ese relato y unirlo, y eso era particularmente complicado, porque tenían que contar dos historias que resulten interesantes en su vinculación. Entonces me llaman y me convocan para este tema. Yo me voy adaptando a los distintos temas sobre los cuales me toca escribir. De Malvinas traía esta idea que creo que es la que manejamos un poco todos, que es una sensación de saber mucho sobre Malvinas. Uno siente que sabe, todos probablemente, bueno, ¿qué sabe Malvinas? Más o menos sabemos, lo tenemos en la cabeza, sabemos muchas veces por ahí más de Malvinas que de lo que pueda suceder en la provincia de, no sé, de La Rioja o de Formosa. Todos tenemos una noción sobre Malvinas. Ahora, cuando uno se mete un poco más en el relato y escucha a un excombatiente, alguien que no lo había hecho antes, y escucha al político y escucha cómo fue la trama detrás de las islas, sobre todo estoy pensando en gente joven que no vivió la guerra, o que no la vivió directamente porque no había nacido como yo, o gente que la vivió pero siendo chico y no vivió todas las chicanas y lo que sucedía en ese trasfondo. Y me cuentan otras cosas que quizá eran obvias, como lo que sucedía más allá de la dictadura militar, que a veces lo vemos como un continuo igual del 76 al 83, y claramente no es así, no fue así. Entonces, en ese abril del 82, en ese marzo del 82, estaban pasando cosas muy puntuales con respecto a marchas, manifestaciones, situación económica, situación laboral. Además, no sabía nada de lo que pasaba en Gran Bretaña. Si bien conocía el thatcherismo, no sabía exactamente la situación en la que estaban, mucho menos sabía la situación, el estado militar de cada fuerza. Es decir, me encontré con que ellos me contaban cosas que daban por supuestas que yo no sabía. Y lo empecé a charlar con amigos y con coetáneos, y descubría que realmente no era yo el que no sabía nada, sino que todas mis personas cercanas tampoco sabían, creían saber sobre Malvinas y no sabían. Y cuando terminamos el libro con esas personas, descubro que, digo, bueno, hacía 2, 3 años que estaba con la cuestión Malvinas en mi cabeza,
nada, conociéndole dije, ¿y qué pasa si, qué hay ahí? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se va? Y descubro lo fácil que es viajar. Entonces, la geografía es completamente virgen, salvo esa ciudad y la base militar que instalaron después del 82. Son unos pastizales que se parecen mucho a los que describió Darwin, que estuvo en las islas 2 veces en el 83, en 1833 y 1834. Y él describe las islas, las describe profusamente, incluso con los gauchos, con los cuales se relaciona allá. Y nada, y son unos pastizales que no terminan nunca. Yo fui en marzo y eran amarillos, pero en verano son un poco más verdes, luego ya casi dejan de existir. En el medio unas colinas, muchas colinas, los famosos montes que conocemos de las posiciones de los excombatientes, y después mucho mar que se mete, y eso sí lo vemos bien en la forma, en la forma que vemos constantemente representada en las Malvinas, donde está todo el tiempo metiéndose el mar, un mar azul impresionante. En las islas tienen algunos son acantilados, pero otros son playas de arenas blancas, obviamente con muchísimo frío. Pero nada, lo que más sorprende creo que es la extensión, el territorio virgen, que prácticamente no se nota la mano del hombre, porque no es que hay campos cosechados, que hay trigo, maíz o avena, no hay nada, hay simplemente vacas y ovejas, y después los invernaderos. Es un turismo, esto que decíamos, ecológico. Mucha gente, hay una movida que se llama ecoturismo, que es ir a conectarse con la naturaleza, lugares que todavía son vírgenes. En ese sentido, la Patagonia es un gran destino, es un destino muy habitual, de europeos sobre todo, y las Malvinas también lo son, es un turismo bastante exclusivo. Yo no fui a esos lodge, a esos lugares en los campos, o en los campos o en las islas ahí más perdidas, pero nada, tienen su funcionamiento, se mueven, tienen los restaurantes también, es decir, tienen distintas cosas y ellos apuntan a posicionarse como una plaza turística interesante. Es algo en lo que vienen trabajando desde hace un tiempo, sin ir más lejos, para potenciar el turismo de argentinos, incluso están trabajando. Hace poco invitaron a 3 o 4 periodistas de grandes medios nacionales con todo pago, simplemente para que vayan, vean y cuenten como modo promocional de las islas. Por lo tanto, me parece que después de cualquier guerra hay un silencio que se da, no sé si es necesario, pero bueno, ya Walter Benjamin habló sobre el silencio de las narraciones después de la guerra, la imposibilidad de narrar, etc. Ese silencio se dio en Argentina. Se dio sobre todo inmediatamente después de la guerra, pero también durante los años 80 y buena parte de los 90. Y después de ese silencio se empezaron a armar relatos, y se armó un relato que está muy armado y muy estructurado, y está bien estructurado, pero es tan cerrado que uno de pronto dice, por ejemplo, esto que te comentaba antes, yo lo llamo Stanley y no Puerto Argentino, y enseguida uno es acusado de cipayo o de traidor a la patria o demás. Y me parece que es hora de actualizar un poco estos lenguajes, sosteniendo el reclamo soberano y brindándoles el respeto que se merecen los veteranos de la guerra, pero actualizando las formas de encarar el tema, y sobre todo que lo actualicemos las nuevas generaciones. Por un lado, porque somos las nuevas generaciones las que tenemos que seguir la causa Malvinas, y no parece existir demasiado interés al respecto, y sería una pena que perder efectivamente ese reclamo soberano, como de pronto uno escucha algunas voces decir, bueno, ¿y para qué? Si la guerra la perdimos, ya está, y sería una pena que eso efectivamente suceda. Pero también mantenernos en este mismo lenguaje de hace 40 años, de los últimos 40 años, no pareciera que vaya a surtir algún tipo de efecto y que vaya a cambiar la situación actual, que entiendo yo es lo que todos los argentinos queremos, y no solo los argentinos, sino también los isleños, que también son argentinos, pero no se autoperciben como tal. Ellos también quieren cambiar la situación, porque pese a que muchos de ellos niegan que exista un conflicto, que exista un problema, ellos realmente tienen un problema con que
su vecino más cercano no les dé ningún tipo de prioridad y todo el tiempo les esté poniendo trabas. Entonces, me parece importante que se logre hacer esto también en las islas para, por ejemplo, que los relatos míticos fundacionales empiecen a caer un poco y a conocer cuál es la posición argentina sin entenderla como una posición de guerra.